Qué bendición poder estar aquí con ustedes una vez más para la lección 3 de nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Hoy vamos a hablar más de la persona y especialmente de la obra salvadora de Jesús. Vamos a recordar y vamos a estudiar sobre todas las maneras de que habla en la Biblia sobre la obra salvadora de Jesucristo. Muchas maneras de hablar del mismo evento para hacernos conocer el amor de Dios en Cristo Jesús y cómo Él logró nuestra salvación, nuestro rescate, nuestra vida eterna, nuestro perdón. Antes quisiera saludar también a Ángela. Ángela, quien está aquí con nosotros desde Perú, creo. Ángela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Sí, de Perú le habla, profesor. Bien, muy bien, Ángela, que sea bienvenida. Vamos a comenzar la clase de hoy con una oración. Oremos. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos y tú es el único lugar donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú nos has salvado por tu gracia. Pedimos tu bendición sobre nuestra clase de hoy para que crezcamos en fe y agradecimiento y conocimiento de todo lo que has hecho para nosotros. Oramos siempre en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, ok. Entonces, vamos a empezar como siempre empezamos con las preguntas de repaso. Y aquí vamos a pasar un poco de tiempo recordando lo que aprendieron en el video de la clase del mismo curso, el video 3 que vieron antes. La primera pregunta. ¿Qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? Nelson, por favor. Ajá, Oneida, léelo tú. Mientras tanto, sean perfectos, por lo tanto, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos. Excelente, Neda. Muchas gracias. Eso es uno de los pasajes y de hecho también es el primer pasaje que tenía aquí para poner en la pantalla. Vemos aquí lo que Dios exige de nosotros, ¿verdad? Los estándares de Dios son la perfección y la santidad. Muchas gracias, Oneda. También veo la mano de Wilson y Silvia. Silvia, por favor. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 64:6. Pues todos nosotros somos como cosa impura, y todos nuestra justicia como trapos de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Gracias, Silvia. Y esos son los próximos pasajes que tengo aquí. Romanos 3:12 es parte de muchos versículos, empezando con el versículo 9 de Romanos 3, que habla de ese tema, como martillo, ¿verdad? Quebrantando la confianza que uno puede tener en sí mismo, repitiendo el tema, que no es posible hacer lo que Dios quiere. Dios quiere la perfección, la santidad, que honremos a Él con nuestras acciones y que ve en nosotros pecados, deshonor, corrupción, como dice aquí. Entonces, lo que Dios no quiere ver, eso es lo que ve
en nosotros. Entonces, nos repite que no somos capaces de salvar nosotros mismos, porque somos el problema, no la solución. Otro pasaje que nos leyó Silvia, de Isaías 56, versículo 6, que aun nuestros actos supuestamente de justicia, aun ellos son como un trapo lleno de inmundicia. Entonces, aun las cosas buenas que podemos hacer tienen ese de toque del pecado también. ¿Algo más? ¿Alguien más quisiera compartir como versículo de que vieron en el video? Uno más aquí, también viene de Romanos 3, entonces habla con martillo sobre los pecados nuestros y concluye así con versículos 22 y 23. No hay diferencia alguna entre judíos y gentiles, entre las personas en mi casa y la casa de mi vecino. No hay diferencia entre hombres y mujeres. No hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Entonces, eso nos hace saber que los humanos no pueden salvarse a sí mismos. Bien, bueno, antes de seguir adelante, quisiera saludar a otro participante aquí con nosotros esta noche, Angélica. Angélica, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Qué pena, es que aquí está lloviendo mucho y hay un poco de interferencia. Bueno, gracias, Angélica. Y no hay de qué bueno que pudo conectarse. A pesar de la lluvia allá en Colombia, qué bueno que está aquí con nosotros esta noche. Otra pregunta de repaso sobre el video. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Vamos a hablar de la muerte de Jesucristo y cómo logró nuestra salvación en su muerte. Vamos a Jair. Jair, le doy la palabra. Sí, profesor. La respuesta que yo coloqué es que Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos nosotros. Jesús fue nuestro sustituto en su muerte y con su vida también. Bien, muchas gracias, Jair. Entonces, en la muerte, ¿verdad? Nuestro sustituto cayó sobre él el castigo que merecemos nosotros. Viene eso de Isaías 53, donde habla de la obra de Jesucristo. Es una profecía del Antiguo Testamento. Muchas gracias, Jair. Veo la mano de Nelson también. Nelson o Neida. Nelson fue nuestro sustituto, llevó todo el peso del pecado sobre él, murió en nuestro lugar para redimirnos y salvarnos. Bien, muchas gracias. Y llevó todo el peso de nuestro pecado, así como nuestro sustituto. Entonces, sufrió el castigo. Entonces, aquí vemos por todos los pecados, de todos los tiempos, de todas las personas. Como hablamos hablando de la persona de Jesucristo, por eso fue necesario ser Dios mismo que sufrió todo ese castigo como ser humano y nada más, no hubiera podido sufrir el castigo de todos los pecados, de todos los tiempos, de todas las personas. Pero sí, eso es lo que Él logró, es nuestro sustituto. Entonces, en vez de caer sobre nosotros el castigo, cayó sobre Él. Pensamos en las palabras de Isaías 53. Entonces cayó sobre el castigo precio de nuestra paz. Bien. Ok, otra pregunta. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Y escuchamos un poco de eso en una respuesta anterior, pero lo vamos a enfatizar ahora. Wilson, por favor. Sí, aquí hay dos palabras, dos temas muy importantes, que es la humillación y exaltación, ¿no? Él se humilló a sí mismo, se humilló, o sea, no como hombre, sino más bien, él asumió todo, siendo hijo del rey, hijo de Dios, se
se hizo pecado para salvarnos a cada uno de nosotros. Y eso es importante. Y la exaltación es lo que debemos reconocer, el sacrificio al darle a su hijo para que todo aquel que en él crea tengamos vida eterna. Eso es muy importante y esa es la bendición, ese es el regalo precioso que Dios nos dio a su hijo. A veces me pregunto yo y digo, ¿qué estamos haciendo con ese regalo precioso que recibimos? A veces lo escondemos, no lo abrimos de ese regalo, no lo compartimos de ese regalo. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo? Deberíamos, si un regalo es para compartirlo, para llevarlo a otras personas también, pero muchos antes de conocer a Cristo, pues lógico, no sabíamos de esto, no conocíamos, ¿no? Pero hoy debemos de compartirlo, de abrir, de dar, de predicar, de hacer saber las buenas nuevas que tenemos, ¿no? Y algo muy importante también en el video que había leído, que estaba escuchando, es el segundo artículo del credo apostólico de Martín Lutero, ¿no? Que dice que creo en Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mi criatura perdida y condenada, me ha rescatado y librado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte, y todo lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y los siervos de justicia. Inocencia y bienaventuranzas eternas como el resucitado de entre los muertos y vive y siervo eternamente seré. Esto es cierto. Qué bendición. Lo digo así, qué bendición, porque el haber asumido todo lo que yo fui, lo que fuimos, es una verdadera, yo digo siempre cuando predico y cuando comparto la palabra lo digo, nos hemos sacado la lotería y no nos damos cuenta de la bendición que tenemos en nuestra vida. Para mí es muy importante eso y quizá esa es la pasión que siento cuando pues tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso, familia querida. Muchas gracias, Wilson. Así es, ¿verdad? Entonces Jesucristo nos dio todo. Nos dio todo. Y vamos a especialmente de enfocarnos en este aspecto de la humillación y exaltación del Señor Jesucristo en la lección que viene. Pero hablando y excelente, gracias por usar esta explicación del segundo artículo de Martín Lutero que escuchamos en el video también. Bueno, les voy a poner algo aquí en la pantalla, pero antes me gustaría saludar a Selene, quien está aquí con nosotros. Selene, buenas noches, bienvenida. Dios les bendiga, buenas noches. Muchas gracias, Selene, igualmente. Una bendición estar aquí hablando de, bueno, tantas formas, tantas palabras, tanta explicación en la Biblia sobre lo que hace Jesús para salvarnos. Cuando hablamos de su vida, también pensamos en lo que Dios exige. Ya lo vimos anteriormente en Mateo 5:48, donde Jesucristo mismo nos dice que sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Al final de ese capítulo del Sermón del Monte, donde explica la ley, Jesús, y nos dice que es más de la acción, es el corazón también. Por ejemplo, hablando del adulterio, no solamente es el acto de adulterio, sino también puede quebrantar ese mandamiento por codiciar a una mujer en el corazón. Entonces Jesucristo llega al fin y dice que sean perfectos. Y examinamos nuestras vidas y reconocemos que no hemos cumplido con lo que Dios exige, pero Jesucristo vemos su vida y vemos que Él sí cumplió las normas de Dios que exigen un registro perfecto de obediencia. Un pasaje que usamos fue Romanos 5:19, donde comparece la desobediencia de Adán, por lo cual se cayó la humanidad. Con la obediencia de Jesucristo, por lo cual somos justificados o declarados no culpables. Entonces, eso es lo que entonces Jesucristo
nos da la obediencia, la perfección, la santidad que faltamos y recibió en cambio el castigo de nuestro pecado. A veces utilizamos el término del gran intercambio. Cuando pensamos en eso, la vida de Jesucristo, de vez en cuando los teólogos utilizan el término de la obediencia activa de Jesucristo y utilizan el término la obediencia pasiva de Jesucristo cuando recibió él el castigo en la cruz pasivamente, pero ahí en la cruz recibiendo el castigo de nuestro pecado, pero activamente todos los años antes de su vida aquí en esta tierra, viviendo la vida en nuestro lugar. Pensamos en la historia al final de Lucas 2 que leímos antes, cuando habla del niño Jesús en el templo. Vemos él obedeciendo perfectamente a su padre, escuchando la palabra del templo y después obedeciendo perfectamente también a José y María como sus padres terrenales. Entonces Jesucristo sabemos que su perfección nos es atribuida a nosotros por medio de la fe. Entonces cuando hablamos de la obediencia para predicadores, profesores, maestros cristianos, en primer lugar, la obediencia de que quisiéramos hablar es la obediencia de Jesucristo. Wilson lo mencionó antes, vamos a querer ver los frutos de la fe en compartir con otros, obedeciendo al mandato del Señor para compartir la palabra y vivir una vida que muestre el amor que tenemos. Eso es algo bueno, eso es la obediencia nuestra, pero en primer lugar, lo que nos salva es la obediencia de Jesucristo, porque es ya atribuida a nosotros, como si fuera nuestra. Entonces, cuando Dios ya nos ve la perfección de su Hijo y ve lo que Él exige, entonces ya quedamos en los ojos de nuestro Padre Celestial sin la mancha del pecado, porque tenemos las togas de justicia, que es la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Otros pasajes que hablan del mismo tema serían 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21 o Gálatas 4 y 5. Y mencionamos antes Romanos 5, versículo 10. Algo más sobre esta obediencia es un concepto muy clave. Probablemente ustedes han escuchado predicadores hablando mucho de obediencia, hablando de la obediencia humana. El concepto mucho más importante, según la Biblia, es la obediencia de Jesucristo, porque es nuestra salvación. Bien, ¿algo más? Ok, ahora vamos adelante. Les voy a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19. Y lo que pasa es que la Biblia, la salvación está al centro de la Biblia, ¿verdad? Hablamos de la Biblia como un libro cristocéntrico, Cristo está al centro. Entonces, ¿para qué nosotros como seres humanos débiles, para que entendamos completamente lo que hizo Jesucristo para nosotros, lo explica Dios en su palabra, la salvación, utilizando muchas maneras de explicarnos? Es el mismo evento, es la misma salvación, el mismo rescate del castigo a la herencia en los cielos, pero utiliza muchos términos. Aquí en 1 de Pedro me gustaría leer una forma de explicarlo. 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Entonces sabemos que fuimos comprados, no con oro y plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo. A veces hablamos de la redención nuestra, que es el significado de redimir o la redención, es comprar de nuevo. A Jesucristo con su sangre pagó el precio, nos compró con su sangre y es algo tan precioso. Entonces vemos el valor que tenemos, algo más precioso que la plata y el oro, es la sangre del Hijo de Dios. Es el precio que Él pagó para que viviéramos para siempre en el cielo con Él, para que tengamos la herencia de nuestro Padre Celestial, todas las riquezas que Él tiene para nosotros en los cielos. Y en tantas maneras la Biblia habla de cómo Jesucristo nos salvó, hablando del mismo evento, y escuchamos la voz de Jesucristo en la cruz en Juan 19, versículo 30, y que dice, a la conclusión de su tiempo de sufrimiento en la cruz, que dice, consumado es, ¿verdad? Consumado es completa nuestra salvación, es un hecho, nuestro rescate del diablo, del poder del diablo, del poder del castigo de nuestro pecado, de la amenaza de la muerte eterna en los infiernos. Consumado es, son palabras muy dulces para el creyente, porque ya sabemos que en Cristo somos salvos. Y qué maravilloso es poder ver la cruz y ver Jesucristo entonces terminando ya nuestra salvación. Pero también quisiéramos hablar de no solamente de ese acto final, donde es consumado nuestro rescate, pero también de toda la vida de Jesucristo. Porque queremos recordar también que no solamente es por la muerte de Jesucristo que somos salvos, sino también por la vida de Jesucristo, por la perfección, porque es un hecho que Dios exige la perfección, la santidad, y también es un hecho bíblico que es algo que no tenemos. Entonces Jesucristo, para poder darnos algo que necesitamos, Él nació bajo la ley, sujeto a la ley, como dice en Gálatas 4, para que pudiera dar a nosotros la perfección que Dios exige. Y lo ganó todos los días de su vida, viviendo la vida bajo la ley, haciendo lo que no hemos hecho, obedeciendo siempre cada mandamiento. Nunca pecó de omisión, entonces nunca dejó de hacer lo que Dios exige, ni pecó de comisión, entonces nunca hizo lo que Dios dice que no podemos hacer. Entonces, 100% de su vida sin mancha, sin pecado alguno, para darnos su perfección y también para hacer el sacrificio sin mancha, sin pecado que Dios exige. Bueno, y después, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? En Romanos 12, versículo 1, viene a una conclusión. Romanos es un libro lleno de doctrina, libro lleno de hablar de nuestra redención, la gracia de Dios en Cristo Jesús, cómo Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe en Él. Y después de hablar mucho de la obra de Dios para salvarnos, en la última parte de la carta a los hermanos también habla de nuestras acciones. Pero así empieza esta parte de Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios.
palabras muy claves en este versículo. Por las misericordias de Dios. Entonces, tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho para nosotros, sus misericordias, su amor no merecido. Ahora vamos a qué son nuestros actos de adoración, de sacrificio vivo. Eso es algo importante también, porque nuestras acciones son partes del plan de Dios. La lectura de hoy fue de Efesios 2 y vemos que en versículo 1 a 9 de ese capítulo habla de la obra de Dios, aun cuando estamos muertos en pecados y delitos, como dice. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se acte. Y después en versículo 10 habla de las buenas obras. Somos hechura de Dios, dice, para hacer buenas obras. Y está bien, vamos a querer hacerlas. No para ganar lo que ya es nuestro en Cristo Jesús. Entonces no es para ser salvos, es porque ya somos salvos. Es un punto muy clave cuando hablamos de nuestras acciones. No por qué, no para que seamos salvos, sino porque ya tenemos la salvación, el perdón, paz, vida eterna en Cristo Jesús. Bien, preguntas, dudas, comentarios, aportes de ustedes. Ya he hablado demasiado. Me gustaría escuchar de ustedes. ¿Algo que agregar? ¿Aportar? Jair, por favor. Profesor, dentro de la tarea está que leyéramos Efesios capítulo 2. Estaba yo mirando que nosotros, al pertenecer a los gentiles, es decir, a la no descendencia de los judíos, pues prácticamente estábamos nosotros condenados, como dice el mismo texto de Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vemos que a través de el sacrificio de Cristo y de su obra, lo que hizo fue que nos unió a Él, nos unió a su pueblo y quizás también, como dice Romanos, creo que somos el Israel de Dios también, ¿no? Después de que estábamos nosotros sin esperanza y sin Dios en el mundo. Buen punto, Jair. Otra manera de hablar de la salvación nuestra, ¿verdad? Ya somos pueblo de Dios en Cristo Jesús. Aunque creo que la mayoría de nosotros aquí en la clase es de raíces gentiles, ¿verdad? Pero nosotros ya somos el pueblo de Dios, ya somos el pueblo escogido de Dios. Entonces ya tenemos el honor de ser el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Jair. Buen punto, es la segunda parte de Efesios 2. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿De cualquier persona? Muy bien, ok, seguimos adelante. Entonces, hay unas preguntas para ustedes. Para empezar, vamos a ver otra manera de hablar de la obra de Jesucristo. La Biblia habla de él sobre profeta y sacerdote y rey. Vamos a ver algunos pasajes sobre los oficios de Jesucristo. A veces hablamos de los oficios de Jesucristo como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y sencillamente después de leer cada uno, les voy a preguntar, ¿y qué parte de este pasaje les llama la atención? Y bueno, mucha riqueza en cada pasaje. Entonces, sencillamente les invito a cualquier persona a comentar sobre qué le llama la atención en el pasaje. Vamos a comenzar con las palabras de Jesucristo, o una conversación entre Pilato y Jesús. Es la mañana del día de la crucifixión de Jesucristo. Ahí vamos a escuchar la conversación porque nos dice algo sobre quién es Jesucristo. Juan 18, 33 a 36. ¿Quién quisiera ayudarnos por leer el pasaje en la pantalla? Angélica,
Sí, pastor. Por favor. Dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Ay, se borró. No, ay, perdón, ¿qué pasa? Ok, aquí, Angélica, perdón, fue mi culpa. Adelante. Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bien, muchas gracias, Angélica. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les llama la atención aquí de Juan 18, de esta conversación? Profesor, ¿puedo opinar? Por favor, Jair, gracias. Jesús estaba diciendo con el hecho de decir que su reino no era de este mundo, está hablando de un reino espiritual, no un reino como los reinos que se erigen con autoridad sobre unos súbditos y los subyugan y les imponen leyes y hasta los avasallan, sino que está diciendo, mi reino no es de este mundo, tratando de establecer delante de Pilato que su reino es un reino espiritual. Gracias, Jair. Sí, gracias. Es un reino espiritual. Bien dicho, muchas gracias. Nos dice algo sobre Jesucristo como nuestro rey con reino espiritual. Gracias, Jair. Escuchamos de Nelson, por favor. Continuando un poco con lo que el hermano habló de un reino espiritual, me recuerda el Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino a nosotros. Entonces, donde quiera que se predique el evangelio, en los corazones de las personas, ahí está el verdadero reino de Dios, el reino que nuestro Señor Jesucristo estableció. Él no se presentó como un rey con un ejército triunfador, sino como el verdadero Mesías prometido, que castigó el pecado en la cruz. Fue nuestro sustituto y gracias a eso en su ministerio se presenta como rey, sacerdote, profeta. Bien, muchas gracias, Nelson. El reino espiritual fue un concepto difícil para los discípulos, ¿verdad? Pensamos en Hechos 1. Después de la resurrección de Jesucristo, Jesucristo al punto de ascenderse al cielo, y que dice, se dicen los discípulos, ahora vas a restaurar el reino de Israel. Estaban todavía pensando en un reino terrenal, pero Jesucristo ya hizo todo, consumado es. Entonces, pero recordamos hoy en día también que el reino de Jesucristo es espiritual, es el rey de nuestros corazones. Algún día va a ser visible en los cielos, ¿verdad? Cuando estamos frente de él en los cielos, pero por ahora es un reino invisible en nuestros corazones. Muchas gracias, Nelson. También le iba a comentar José David. Sí, evidentemente, como ha dicho la hermana, espiritualmente era rey, ¿no? Porque realmente él dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, la multitud a la cual él les predicaba, le daba parábolas, si él hubiera sido un político terrenal, sería muy distinto. Venga, me van a enjuiciar, y hubiera ido allí a defenderlo, pero no era de este mundo el rey. Fuera entregado a los judíos, porque su reino no era de acá, terrenal, sino espiritualmente. Bien, sí, muchas gracias, José David, exactamente, gracias. Entonces, es espiritual, ¿verdad? Y Jesucristo, como dijo José David, muestra al gobernador mismo, Pilato, la evidencia. No tenía un ejército con espadas para defenderlo. Bueno, si lo quisiera, hubiera podido llamarlos, ¿verdad? Pero no fue su propósito. No fue su propósito ser como un rey terrenal, como todos los demás en este mundo. Bien, otro pasaje sobre la obra de Jesucristo aquí.
Vamos al Antiguo Testamento, unos 1500 años antes de Jesucristo, palabras de Moisés. ¿Quién nos puede leer Deuteronomio 18:15? Deuteronomio 18:15. Luis Felipe, por favor. Deuteronomio 18:15 dice así: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre sus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Bien, ok. Gracias, Luis Felipe. ¿Qué les llama la atención en este versículo? ¿Qué les llama la atención? Cualquier detalle. El anuncio del Padre que manda a su Hijo, ¿no? Que viene, dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Es el anuncio ya de la venida de Jesús, ¿no? A él deberán escucharle. Porque Jesús es Dios y Dios es Jesús, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, Moisés dice que va a venir del Señor mismo, ¿verdad? Y va a ser profeta como Moisés, ¿verdad? Bien, gracias, Wilson. Escuchamos a Jesucristo, la voz de Jesucristo como iba a ser su obra. Dos ejemplos del cumplimiento de esta profecía se puede ver en los primeros versículos de Juan 1 y de Hebreos 1, que habla de Jesucristo como la voz de Dios en este mundo, la palabra, el verbo. En Juan 1 lo vemos y también en los primeros dos versículos de Hebreos 1. Ahí está. Gracias, Wilson. Seguimos adelante. Hebreos, hablando de ese libro. Hebreos es un libro escrito a judíos creyentes, pero judíos en el Nuevo Testamento, quienes estaban en peligro de perder la fe. Entonces, bien como es el tema del libro entero. Pero aquí en el medio de ese libro tenemos estas palabras. ¿Quién nos puede leer? Hebreos 7, 26 y 27. Yo, profesor. Jair, por favor. Hebreos 7, 26, 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Muchas gracias, Jair. ¿Qué les llama la atención allá en Hebreos 7? ¿Un comentario sobre Hebreos 7? Lo que tenemos aquí en la pantalla. ¿Qué nos dice sobre la obra del Señor? Selene, por favor. Que si no hubiera sido por él, nadie nos podíamos haber salvado porque se necesitaba alguien puramente santo y ningún hombre cumplimos con ese requisito. Sí, muchas gracias, Selene. Vemos este tema en las primeras palabras, ¿verdad? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Entonces es Jesucristo, ¿verdad? Quien pudo entrar en el santuario, dice en Hebreos, para hacer el mismo sacrificio. Leer el Antiguo Testamento abre nuestro entendimiento del Antiguo Testamento, porque vemos que hablar de muchos sacrificios sobre la construcción del templo y todo eso, sobre las dimensiones del lugar santísimo, todo eso. ¿Por qué? Porque eran símbolos de lo que iba a venir. La realidad es Cristo. Entonces ya no hay más sacrificios en nuestros templos y iglesias hoy en día,
porque ya Jesucristo se ofreció a sí mismo, ya tenemos la realidad en Cristo. No es necesario otra ofrenda. Como dice en Hebreos 10, versículo 18, ya no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ya es un hecho en Cristo Jesús. Entonces ya la ofrenda, porque es, como dijo Selene, el sacrificio perfecto, y se ofreció a sí mismo. Entonces así es sumo sacerdote. Ya vimos que es profeta y rey y también sacerdote. Bien. Vamos a poner unos pasajes más que hablan de esta obra de Jesucristo. ¿Quién nos puede leer Efesios 5:2? Que también habla del tema del sacrificio. Efesios 5:2. Selene, por favor. Efesios 5:2, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Gracias, Selene. Comentarios sobre este pasaje. ¿Qué es lo que le llama la atención? Silvia y Wilson, veo que tienen el micrófono desactivado. ¿Tenía algo que aportar? Sí, dice, vivan con amor, ¿no? Es un mandato, ¿no? Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Nos llama a eso, a que vivamos en amor y también ese amor lo compartamos con los hermanos, especialmente los de la fe, los que estamos en su camino, ¿no? Eso no indica tampoco, también que no debemos de compartir con personas que no conocen. Debemos cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos en las naciones, ¿no? A eso lo veo yo o lo siento en mi corazón de esa manera. Gracias, Wilson. Y otra vez vemos que Jesucristo es quien es nuestra motivación. Entonces, nuestro Salvador es un ejemplo y también es el amor de Cristo nos empuja, nos motiva a querer seguir su ejemplo, a vivir en amor. Y otra vez habla de Jesucristo como ofrenda y sacrificio, ¿verdad? Nuestro sacerdote, nuestro ejemplo, nuestra motivación. Gracias, Wilson. Un pasaje más. Lucas 8:1. ¿Quién nos puede leer Lucas 8:1? Cualquier persona, ¿quién quisiera leer? Lucas 8:1. Cualquier persona. ¿Quién quisiera leer? ¿Un pasaje más para leer? A ver. José David, por favor. Ya. Va a disculpar, pastor, voy a salir porque hubo cortes de luz en mi país. Ah, ok. Pero qué Oye, bueno que salió se ahora. pudo conectar de nuevo. Ya otra vez encendieron todos ya. Okay. Dice Lucas 8:1. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Muchas gracias, José David. ¿Alguien quisiera opinar, quisiera compartir? ¿Qué les llama la atención aquí? Para mí es la gran comisión que nos manda Jesús, ¿no? Aquí nos enseña que vayamos a ciudades, aldeas, a proclamar y anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Creo que es un ejemplo que el Señor nos pone, que debemos seguir y proclamar y anunciar las nuevas del reino de Dios a todas las naciones. Bien, muchas gracias, Silvia. Entonces nosotros vemos a Jesucristo en este lugar como profeta, la voz de Dios, y también como el ejemplo de lo que vamos a querer hacer. Y también estaba hablando de las buenas nuevas del reino de Dios, del cual es el rey, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia.
Pastor, José en David. sí, pastor, mire, esto es interesante, bonito, me gusta esto, me gustaría aprender más para hacer ello, pero no como otras iglesias que para ir, he escuchado, le piden el diezmo, porque si no hay diezmo, no hay bendición, por un lado, y por el otro, sin ese diezmo, no van a ir a otras ciudades a dar las buenas nuevas, o enseñar la palabra o la Biblia. Porque dicen ahora cuesta el pasaje, tenemos que tener nuestro sueldo, tenemos que cobrar nuestro viático y alimentación, para eso es el diezmo. Ya lo han hecho prácticamente un negocio. Sí, Gracias, pastor. gracias José David. Bueno, pensamos en otra vez, ya anteriormente hablamos de entender el Antiguo Testamento usando la luz del Nuevo Testamento para saber lo que es para nosotros hoy en día. Sí, el Antiguo Testamento habla de un diezmo, ¿verdad? ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? Bueno, sabemos que el Antiguo Testamento también habla de sacrificios y días de fiesta, cosas que no tenemos la obligación de guardar hoy en día. Entonces, interpretamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento usando el Nuevo para saber lo que es la voluntad de Dios para nosotros después de Cristo. Entonces, vemos que cuando ya tenemos todas las buenas noticias de la venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la voluntad de Dios? Les voy a compartir aquí de 2 de Corintios. Buscar. 2 de Corintios 9:7, donde habla de tanto debemos dar. Estaba hablando de cuánto debe dar a la obra de la iglesia. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Entonces Dios, ya que hemos visto la grandeza de vida, quiere es que cada uno dé según lo que se haya propuesto en su corazón. Puede ser 10% para ayudar la obra de Dios donde uno esté. Puede ser otro porcentaje. Ya Dios porque hemos visto la grandeza del amor de Cristo, ya Dios nos ha dado a nosotros a decidir cómo vamos a usar los dones que nos ha dado. Entonces, qué grande es el regalo de Dios para poder poner eso en nuestros corazones, en nuestras manos, como sucede. Gracias, José David. Me gustaría compartir algo con él. Dame un momento. Perdón. Ok. ¿Alguien aquí ha visto este dibujo antes? Este es un dibujo. Esta cosa es un graffiti que tiene unos 1900 años de ansiedad. Se descubrió en Roma. Se puede ver aquí en este dibujo ¿qué es eso? Representa a Jesús con la cabeza de un burro. Y las palabras son palabras de griega que dicen Alexamenos adora a su Dios. O en griego dicen Alexamenos sebatai theon, que dice Alexamenos adora a su Dios. Es un graffiti anciano, muy viejo, descubierto recientemente, hace unos 100 años en Roma, pero es una burla de un cristiano, evidentemente, que se llamaba Alexamenos, que es un nombre. Alexamenos adora a su Dios.
con una imagen como de Jesucristo ahí con cabeza de burro. Pero no debe ser una sorpresa para él, para el exmenos que vivía hace tantos años, ni para nosotros cuando hay personas que burlan de nuestra fe, que burlan de la obra de Jesucristo, de que hemos hablado hoy. Para nosotros es algo tan precioso, pero como se ve en este graffiti, para otros es algo de que burlarse. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. Entonces hemos estudiado la obra salvadora de Jesucristo, el mensaje de la cruz. Para nosotros es poder de Dios que cambió nuestros corazones para que tengamos fe en Él, confianza en lo que ha hecho. Es el poder de Dios para cambiar el corazón. Pero para una persona que se pierda, que no cree, dice aquí el apóstol Pablo, para ellos es ciertamente una locura. Y vemos que eso no es algo nuevo hoy en día. Pero ¿qué dirían? Entonces, nos falta unos minutos para concluir la clase. Les voy a dividir en dos grupos. Entonces, van a tener que aceptar el grupo y después de como 5 minutos, les voy a llamar a la clase general de nuevo. Entonces, van a ser divididos como completamente en dos grupos. Van a hablar un poco entre ustedes y entonces, ¿qué dirían al exmenos? ¿Quién es la persona que recibió las burlas de este graffiti hace muchos años? ¿Qué dirían a él para consolarlo, para aconsejarlo, para ayudarlo a pesar de las persecuciones y dificultades? Entonces, dame un momento, les voy a dividir en dos grupos. Van a pasar 5 minutos hablando de qué dirían a ese exmenos objeto de las burlas y después vamos a volver a compartir un poco aquí. Ok, entonces, dame un momento, van a tener que aceptar la asignación a las aulas. Ok, ya pueden juntarse a las aulas por aceptar, por favor. Tienen que hacer clic donde dice juntarse, puede ser que dice join, que hagan clic. Entonces, ustedes tres que todavía están, tienen que hacer clic donde dice, puede ser que la palabra sale en inglés, espero que no, pero puede ser que sale en inglés, pero que hagan clic donde dice join o juntarse. Nelson y José David y Luis Felipe, ¿lo ven ustedes? ¿Cómo juntarse? Luis Felipe y Nelson, ¿me escuchan? Sí, pastor. Luis Felipe y José David tienen que hacer clic para entrar en
en el Sí. grupo. Quiero entrar en grupo. Güey. Sí. Ya yo también creo. No sé si Sí, me sí, escucha, pastor. ¿Aló? ¿Me escucha, pastor? Sí, Aló, sí, buenas sí. noches. Luis Felipe, deben de estar en los grupos. ¿Y yo en qué grupo estoy? Ya no sé si me... Entonces, Ahí para hablar, ¿no? Pastor, Ven, un o ese ratito. audífono. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Aló? Entonces, buenas noches. buenas noches, Luis Felipe. Entonces, si pueden, hazme el favor de hacer clic en, deben recibir una invitación para juntarse al grupo. Bueno, está bien, nosotros tres hablamos aquí, porque los demás están en el grupo. Ya está en el grupo Luis Felipe. José David. Bien. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, quédese aquí, está bien, hermano. Aquí estamos. Ya, gracias. Yo pensé que me Entonces, había perdido. no. Nosotros todos hablamos un poco. Entonces, Ya. ¿qué diría usted a qué consejo daría? ¿O cómo podemos consolar a una persona que recibe las burlas así? Realmente, pastor, para mí, esta persona que se hacen la burla de una cruz, son los que no creen, no solamente así lo pintan acá en este siglo XX o XXIII que estamos, también lo pintan al revés. Dicen algunos que no es así la cruz, era en X, después dicen otras iglesias que era un palo, en fin, y por último lo toman con risa, o no sé cómo lo llamarán, que se cuelan una cruz en el pecho. Eso yo no sé ya para juzgarlo, yo no soy, si será una locura para ellos llevarlo constantemente. A nosotros, al menos yo, mentalmente, lo llevo y sé que yo le diría, sí, pero ¿en qué cruz? No, la Biblia no especifica si era la cruz, solamente la cruz que utilizaban los romanos era en X y en las películas salen en T. Ahí tiene un poco de confusión, pero yo sé, yo cuando hablo así, como toditos saben, pastor, realmente como cristiano y no cristiano, creen en la cruz, creen en Jesucristo, pero hasta ahí nomás, de boca hacia afuera, porque si son católicos, de misa directo al bar, mientras que otros no. Es de valiente seguir esta doctrina, pastor, realmente. Sí. Sí. Y bueno, y les voy a compartir con los demás al regresar que es sencillamente parte de la vida cristiana a veces sufrir por la fe que tenemos. Vemos que Jesucristo también sufrió y es algo que vamos a sufrir también, pero en comparación con la eternidad que vamos a tener con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no es nada, ¿verdad? Entonces, sencillamente, bueno, compartimos la verdad y sabiendo que no todos lo van a aceptar. Sí, ¿no? Entonces voy a... Allá en mi país, en Trinidad, el departamento de Bolivia, se festeja la Trinidad, se festeja, pero separado, ¿no? ¿Cómo? Porque yo me salí joven también, chango. Pero es bueno hablarles realmente. Creen, al menos con lo que he charlado, ellos creen en nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, pero no van a misa, no van a una iglesia, ahí nomás hacen su dibujo con la cruz. Hasta los niños saben, pastor, ¿no? Pero no le decimos que si no creen se van a perder. Esto es lo que tendría que nacer desde el hogar, ¿no? Porque otras religiones no conocen la cruz,
Ahora recién que veo que cuando ya en su pared hay alguna cruz en el centro, ¿no? Que ellos nunca colocaban prácticamente. Y ahora, ¿cómo saldrán esos feligreses de ahí? Digo yo, creyendo o no creyendo, porque yo escuché, también he entrado para escuchar, hay que no creían realmente, ¿para qué la cruz? Esto se está volviendo católico. Solamente los católicos utilizan ahí la cruz, imágenes, ideas. Sí, pero siempre, bueno, lo que sabemos es que siempre y cuando no adoramos a los objetos, uno puede usar los símbolos. Vemos muchos símbolos en la Biblia. Podemos tener una cruz para recordarnos de la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Está bien. ¿Está bien eso, pastor? Está bien. Entonces, no queremos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Entonces, pero sí, lo que es prohibido sería adorar o tener fe en el objeto o en la imagen. Eso sí, ciertamente no es algo que vamos a querer hacer, ¿verdad? Ahora lo entiendo, pastor. Muy bien, esa duda tenía al respecto. Porque yo veo que se ponen como adorno, como... Sí. Bueno, y los cristianos no otros se critican. Sí, sí. Al Señor lo han crucificado en una cruz, ¿para qué lo llevan en el pecho? Si hubiera sido muerto con una bala, se pondría entonces una bala o un cartucho. Si lo han matado con un cuchillo por un pecado, entonces se colgaría un cuchillo. No, sí. Bueno, gracias, José David. Ya regresaron todos a la clase. Espero que fue. No uso mucho estos grupos, pero de vez en cuando es una oportunidad para escucharla, para dar a todos la oportunidad de hablar cómo les fue en los grupos. Entonces, en primer lugar, cómo les fue y cómo fue la discusión entre ustedes. Wilson y Silvia. Sí, con nuestro grupo, dicen, a pesar de los años, todavía se siguen burlando, ¿no? Las personas. Como dice acá, el mensaje es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Sí, cuando no conocemos al Señor, también de alguna manera nosotros lo hicimos. No sabíamos, no conocíamos de Dios. No sabíamos de la obra de Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos, ahí realmente nos apropiamos de esa gran verdad y esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Anduvimos igual perdidos, anduvimos también en pecados, pues nuestra vida no tuvo sentido, no había un norte, no había una razón de vivir. Hoy hay una razón, hay un sentido a nuestra vida, el haberse redimidos, el haber sido justificados, el haber sido rescatados del pecado, ¿no? Sí, la gente todavía lo hace, pero a ellos es que debemos ir, hacia ellos tenemos que ir. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad, que conozcan también lo que es Dios en nuestra vida, lo que es Jesús en nuestra vida, su obra que hizo en la cruz, redimirnos, y a través de su sangre, de su bautizo somos justificados, somos nuevas criaturas. Es lo que nosotros compartíamos en nuestro grupo, ¿no? Sí. Muy interesante. Muchas gracias, Wilson. También veo el comentario ahí en un mensaje de Selene, que también dice que muy bien la conversación entre ustedes. Entonces, que bueno, gracias, Wilson. Y es difícil, ¿verdad? Las burlas de otras personas, pero al final de cuentas sabemos que es el mensaje de la cruz es esencial, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra salvación. Gracias, Wilson. ¿Alguien más quisiera compartir un poco sobre lo que hablamos? Jair, por favor, del otro grupo, creo, del otro grupo, Jair. Sí, profesor, pues apenas nos conectamos 3 a la sala, creo que estábamos dentro de los números 1.
pero apenas nos conectamos 3 y sin embargo, pues quiero compartir lo que hablábamos. Entre otras cosas, aparte de las burlas que sufrió esa persona, hablábamos de que a pesar de tanta burla, el mensaje del Evangelio ha prosperado y hoy por hoy se tienen muchas congregaciones. No recuerdo el nombre de la hermana de México que nos decía que en el sector donde ella vive abundan las congregaciones y las iglesias. En réplica a eso también le decía yo, aquí en Bogotá, Colombia, vivo en un sector, el sector del 20 de julio, donde cada más o menos 2 o 3 cuadras hay una congregación. Pero también compartía yo diciéndoles a las hermanas que hay que tener cuidado porque sí, es cierto que hay congregaciones, pero hay que también diferenciar cuántas de estas tienen el mensaje cristocéntrico y bibliocéntrico de la palabra de Dios, porque pueden haber muchas, pero no todas están enfocadas en la persona de Cristo y en la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Wow, qué buena discusión. Muchas gracias a él, gracias a Wilson y a ustedes por participar. Entonces, espero que fue algo fructífero para ustedes. Bueno, escuchan mi voz mucho y siempre es algo de bendición también escuchar las voces de otros participantes. De vez en cuando lo hacemos, los grupos así, durante las clases. Gracias por su participación y espero que fue algo edificante para ustedes. Unos pensamientos. Sí, déjame un momento. Angélica también iba a comentar. Pastor, yo quiero comentar algo referente al tema del diezmo. Y pues es algo que me pasó a mí personalmente. Cuando yo inicié a trabajar, ya hace muchos años, tenía una compañera que ella ya pertenecía, una compañera de trabajo que ya pertenecía a Cristo. Yo todavía en ese momento no. Y siempre por ahí los 20 de cada mes, a mí se me acababa la plata. Y yo pues siempre le pedía prestada a ella plata para terminar el mes. Entonces ella me decía, pero Angélica, ¿usted por qué le acaba la plata? Si usted no, en ese momento yo no tenía hijos, ahora tengo 4, pero en ese momento no tenía. Y ella me decía, pero Angélica, ¿usted por qué se le acaba la plata? Si yo no, yo tengo hijos, tengo más gastos que usted, y usted es soltera y sin hijos y no le rinde la plata, no le alcanza para nada. Entonces ella me enseñó a diezmar y yo lo empecé a hacer. Y al principio me dolía hacerlo porque yo decía, uy, pero yo dando plata a otras personas y ellos viviendo mejor que yo. Pero lo empecé a hacer a pesar de que no estaba tan segura de hacerlo. Para mí desde ese momento han llegado muchísimas bendiciones. Me siento feliz haciendo, dando de ofrendas y diezmando con agrado. Eso no es fácil porque pues hay muchas cosas en ese momento, en ese proceso, pero pues yo digo que lo que usted leyó es muy importante, que uno tiene que dar con agrado, con tranquilidad, con felicidad, y eso se le multiplica a uno, y uno aprende a compartir, que no es fácil. Uno dice, sí, yo comparto, pero vaya y comparta usted lo único que tiene. Eso no es fácil. Y yo pues no quiero decir que sea una persona, no, yo estoy también muy aprendiendo, la verdad que he aprendido mucho en todos estos cursos con todos ustedes, pero sí creo que uno debe agradecer a Dios y dar lo mejor. Sí. Y gracias, Angélica. Y que vamos a querer dar al Señor lo mejor, ¿verdad? Entonces, sí. Y dar el 10%, si es algo que alguien
da de alegría, motivado por el amor de Cristo, es algo bueno para ayudar la obra del Señor. Es algo muy bueno, ¿verdad? Es una buena obra motivada por Cristo. Lo que no quisiéramos decir es que el diezmo es obligatorio para el cristiano hoy en día, porque la Biblia sencillamente no lo dice. Si es algo que alguien da de alegría, Angélica, qué bueno, que es algo muy bueno a querer apoyar la obra de la Gran Comisión, de compartir la palabra de Dios con otros. Es algo muy bueno. Lo que nunca quisiéramos decir hoy en día es que es algo obligatorio, porque la Biblia sencillamente no lo presenta como algo obligatorio. En el Nuevo Testamento vemos que no, ¿verdad? Entonces es algo que no queremos decir, pero puede ser una cifra muy buena para una persona para poder dar de alegría, pero es algo que cada uno decide. Gracias, Angélica, por compartir unos pensamientos para terminar, unos versículos que podemos usar para animar a alguien como Alexamenos, que está sufriendo por su fe, sufriendo burlas y persecuciones. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 fue escrito a personas que iban a sufrir por su fe, y al final de este pasaje habla del propósito de nuestra fe, la meta de nuestra fe, que es la corona de la vida. Entonces pensamos que puede pasar que aún personas mueran por su fe, pero la promesa de Jesucristo es Él nos dará la corona de la vida después. Otro pasaje que podríamos usar sería Mateo 10:25. Palabras de Jesucristo también. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, que es otra palabra por el diablo, ¿cuánto más a los de su familia? Qué bendición poder ser llamados de la familia de Jesucristo, pero si burlaban de Él, también van a burlar de nosotros. Y está bien, porque tenemos la bendición a ser los dichosos miembros de la familia del Hijo de Dios. Pero vemos que nuestro maestro también sufrió. Entonces nosotros, como sus discípulos, puede ser que vamos a sufrir también, como Alexamenos hace tantos años. Muy bien. Y también, y cómo podemos estar preparados, cómo podemos seguir adelante a pesar de todas las burlas y persecuciones que uno puede sufrir. Aquí tenemos otras palabras de la carta a los Hebreos, donde habla a personas batallando con las tentaciones de no seguir adelante como discípulo. Eso es lo que dice. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces nosotros fijemos la mirada en nuestro Señor y Salvador. Recordamos que Él también sufrió, pero después tenía esperándole el gozo de estar sentado a la derecha del trono de Dios, su Padre Celestial. Nosotros también, por la obra salvadora de Jesucristo de que hemos hablado hoy, vamos a tener el mismo gozo. Y a pesar de los sufrimientos en este mundo, podemos fijar la mirada en Él como el autor y consumador de la fe. No somos nosotros los que tenemos la carga de la salvación, es Él, el autor y consumador de la fe, que dijo, consumado es, ¿verdad? Tenemos fe en su obediencia, su obra salvadora, su redención, su sangre. Y sabemos que sí, vamos a ver
dificultades en este mundo, pero nos espera el gozo de la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a terminar con eso, fijando la mirada en Jesucristo. La tarea sería, como siempre, lo voy a poner en el grupo para ustedes. Otro video, unas preguntas que considerar también y algo que leer. Como siempre, les animo a seguirnos. Hay más contenido, más cosas bíblicas cristocéntricas en nuestro sitio de web, academiacristo.com, y en nuestras cuentas de las redes sociales. Bien, entonces ahora vamos a terminar la sesión de hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por haber logrado nuestra salvación, nuestro rescate, por la redención que viene a nosotros en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a siempre a agradecerte por todo lo que has hecho en Cristo Jesús y por siempre apreciar lo que has hecho para nosotros y para nuestra salvación. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, fue una bendición estudiar la palabra de Dios con todos ustedes hoy. Que Dios les bendiga. Hasta el Amén, miércoles. pastor, que el Señor me les bendiga. Bendiciones, hermanos. Hasta el Dios miércoles. bendiga, pastor, y bendiciones a todos. Bendiciones también a Bendiciones, todos. hermano. Dios les bendiga. Gracias igualmente. Chao, profesor Hasta el Andrew. día. Hasta la próxima. Hasta luego, pastor. Miércoles, pastor, ¿no? El miércoles, Pastor. sí. El miércoles. ¿A qué hora? Ahora, mire lo que me pasó. A las 10 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Muy bien, de la mañana a tarde, pastor. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Igualmente, José David, gracias. Y Ángela, buenas noches. Que Dios te bendiga. Buenas noches.